Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 20ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a la reflexión del Evangelio de hoy. Del miércoles a hoy ya nos hemos saltado prácticamente 2 capítulos, y previo a este capítulo Jesús ha tenido unos encuentros conflictivos tanto con los fariseos, con el tema sobre el tributo al César, y después con los saduceos, con el tema de la resurrección, puesto que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y solamente aceptaban como Sagradas Escrituras los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que se les titulan el Pentateuco, ¿no? Y fuera de eso no aceptaban los profetas, los libros históricos, los libros sapienciales y tampoco las opiniones de rabinos. Así que los saduceos, que era la clase alta, la clase política, la clase adinerada, particularmente los que controlaban el ambiente religioso, también como los tribunales en Jerusalén, ¿no? Y Jesús los había callado con este intercambio en torno a la resurrección. Y después de estos 2 encuentros conflictivos, otra vez regresan los fariseos, y entre ellos, pues, viene uno y le hace esta pregunta en torno a los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y este tema de la importancia, cuál era el más importante, pues era un tema muy debatido entre los intelectuales, entre los académicos, entre aquellos que estudiaban la ley a fondo, como los escribas, ¿no? Porque tenían un número de 613 mandamientos o prescripciones en torno a lo que un buen judío tenía que vivir, particularmente los hombres, ¿no? Y seguir estos 613 mandamientos o prescripciones era una manifestación de que uno era justo ante Dios, de que uno era un buen israelita, un buen hijo de Dios. Así que el fariseo, al acercarse a Jesús y hacerle esta pregunta, está reflejando una actitud muy común entre ellos. Y viene y le dice, uno de ellos, que era doctor de la ley, aquí se menciona fariseos y doctor de la ley. Muchos fariseos eran también doctores de la ley. O sea que se dedicaban a copiar, por ejemplo, el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura, como también a dar comentarios y reflexiones sobre la palabra de Dios. Por eso este fariseo también es un escriba, que es el equivalente a ser doctor de la ley. Le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y ahora viene la respuesta de Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Aquí Jesús es la respuesta clásica, que es parte de la oración que aún hoy en día
todos los judíos oran por la mañana. El Shema Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y Jesús inmediatamente le añade el otro. No simplemente está contestando la pregunta del fariseo, que es doctor de la ley también, sino que también quiere complementar esta primacía de mandamientos a conectarlo con el prójimo. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús está tomando el Deuteronomio 6:5 con el Shema Israel y después le añade a Levítico 19:18. Así que Jesús no está inventando algo nuevo, sino lo que está haciendo, está uniendo dos mandamientos y en su interpretación de cuál es el más importante, el amar a Dios está íntimamente conectado con el amor al prójimo. Si el amor a Dios, al Dios que no podemos ver, no nos lleva al prójimo a quien sí podemos ver, entonces algo falla en la forma no solamente de entender la ley mosaica o en el tener esta relación con Dios. Si el amor de Dios no nos lleva al prójimo, entonces algo falla en la forma que estamos viviendo esta relación con Dios, porque amar a Dios es amar al prójimo. Si no hay amor al prójimo, un San Pablo nos dirá, y también como la primera carta de Juan nos dirá, si no hay amor al prójimo, el amor a Dios simplemente no es verdadero. ¿Cómo puedes amar a Dios si no amas al prójimo a quien sí puedes ver? Y el autor de la primera carta de Juan nos dirá, si tú no amas al prójimo, entonces tu amor a Dios es falso. Estás mintiendo, ¿no? Porque para Jesús, amar a Dios, el amor a Dios nos tiene que llevar al amor al prójimo, a la solidaridad, a la hermandad con el prójimo. Con esto Jesús no está igualando el amor del prójimo al amor de Dios. El amor de Dios es supremo. Pero este amor de Dios nos tiene que llevar a las relaciones horizontales entre nosotros. O sea, el amor vertical con Dios nos lleva a la relación horizontal entre nosotros. Y aquí vemos claramente lo que Jesús mismo está manifestando en su propia vida. Lo primero que hace Jesús cuando Él empieza su vida pública es se rodea de una comunidad en quien Él manifiesta su relación íntima con Dios. Después lo lleva a su relación, para empezar, con sus discípulos y después con la gente que Dios le envía a Él, ¿no? Así que Jesús, al responder esta pregunta, no simplemente está respondiendo intelectualmente, no está dando una respuesta académica, está dando una respuesta existencial acerca de lo que significa ser un creyente, de lo que significa ser un ciudadano del reino de Dios, de lo que significa ser hijo e hija amado de Dios, de que el amor de Dios por necesidad nos tiene que llevar al amor al prójimo. Si este amor al prójimo no existe, si este amor al prójimo simplemente no lo tomamos en consideración, no le damos importancia, entonces podemos cuestionar si nuestro amor, nuestra relación con Dios toca de pies a tierra. Y esto es algo que constantemente nos tenemos que repetir, ¿no? Hay mucha gente muy religiosa aún dentro de la iglesia que tiene que manifiesta una devoción, una religiosidad, por ejemplo, al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, lo cual es algo central para nosotros. Pero parece, por lo menos, la forma que viven sus vidas, por la forma en cómo no se relacionan o cómo no le dan prioridad a su relación con el prójimo, de que su amor a Dios parece que termina simplemente en lo devocional, en de glorificar a Dios en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, pero después esa adoración de Dios en el Santísimo Sacramento después no lo lleva a otra presencia real de Dios en el prójimo. Y esto para Jesús está clarísimo. Esto lo tiene claro también un San Pablo en sus cartas. También lo encontramos claramente definido en la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento, ¿no?
Si dices que tú amas a Dios y no amas al prójimo, nos dirá Juan, eres un mentiroso, porque si amas a Dios a quien no puedes ver, no amas al prójimo a quien sí puedes ver, entonces tú eres un mentiroso, estás mintiendo. Así que Jesús nos deja bien claro esta conexión entre el amor de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios no puede existir, no puede ser real si no está conectado con el amor al prójimo. En el Evangelio de Lucas tenemos este mismo tema de la primacía del amor de Dios conectada con el amor al prójimo, pero después en Lucas tenemos al fariseo que después, siguiendo la respuesta de Jesús, le pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Porque es un tema también muy interesante, porque para el judío de aquel entonces un prójimo era otro judío, y particularmente un judío específico, un judío que era considerado una persona buena, una persona digna. Pero para Jesús, nuestro prójimo no simplemente es otro judío, otro que sea igual a nosotros, otro que sea de nuestra familia, de nuestra misma iglesia, de nuestra misma cultura. Mi prójimo es aquel a quien Dios pone en mi vida. Mi prójimo es aquel a quien Dios me conecta, sea quien sea, ¿no? Es prácticamente lo que vemos en Jesús mismo. Cuando Dios en Jesucristo se hace uno con nosotros, Jesucristo nos hace su prójimo a nosotros. Cuando no lo merecíamos, cuando no lo meritábamos, aun cuando habíamos rechazado a Dios mismo, Jesús viene para salvarnos de nosotros mismos y nos hace su prójimo. Así que Jesús modela en sí mismo la forma en que Él recibe a otros quién es el prójimo. En Lucas, Jesús da la parábola del buen samaritano para responderle a la pregunta al fariseo, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Y por eso, a veces fácilmente nosotros podemos justificarnos, ¿no?, de que si trato bien al prójimo porque soy bueno con ellos, comparto con ellos, pero la pregunta es, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Aquellos que son iguales que yo, aquellos que hablan mi misma lengua, que son de mi misma cultura, que son de la misma comunidad religiosa, aquellos a quien yo juzgo que son buenos y dignos, o también aquellos que quizás no me la llevo bien con ellos, quizás que tengo dificultad con ellos, quizás que tengo rivalidades con ellos, quizás que hay diferencias entre nosotros. ¿Son también ellos mi prójimo? Porque aquí entra claramente lo que Dios en Jesucristo está haciendo con nosotros. Que a pesar de que no lo hemos merecido, a pesar que no lo hemos meritado, a pesar que no lo hemos ganado, Dios en Jesucristo viene a salvarnos de nosotros mismos. Ahí está claramente la definición de quién es prójimo, porque Jesús nos hace a nosotros prójimos, aun cuando no lo habíamos merecido, que es lo que la parábola del buen samaritano, respondiendo a la pregunta del fariseo, que después de que Jesús le responde en torno a cuál es el mandamiento más importante, le da esa parábola para que quede en claro quién es el prójimo. Y el samaritano, que era un enemigo de los judíos, era alguien a quien los judíos veían con desprecio, a pesar de que eran, digamos, primos culturalmente y religiosamente, pero que los judíos los veían con desprecio, ¿no? Y sin embargo, en esa parábola, Jesús utiliza a un samaritano para dar un ejemplo de quién es nuestro prójimo, ¿no? Alguien que en la mentalidad judía de aquel entonces simplemente no imaginaban, no considerarían de que un samaritano pudiera darles un ejemplo de respuesta a la iniciativa de Dios, siendo un prójimo para otros. Así que prójimo es aquel que Dios ponga en nuestros caminos, sea quien sea.
no simplemente a los que nos gustan, no simplemente a los que nos agradan, sino a los que Dios ponga en mi camino. Este es nuestro prójimo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.